Hola a todos, mi nombre es Karen Rodríguez, mi compañera Marister Gutiérrez. En el día de hoy vamos a estar presentando varios elementos sobre lo que es la conducta. Vamos a hablar sobre el análisis experimental, el análisis conductual aplicado, el abordaje conductual, la conducta blanco, la evaluación, los objetivos conductuales. Dentro de este campo de análisis de lo que es el análisis experimental, es importante definir que desde 1958, gracias a los estudios de Skinner, se conoce como análisis conductual aplicado. Sin embargo, comparte con el análisis experimental de la conducta, entre otras características, un énfasis en los procedimientos de reforzamiento, de castigo y control de los estímulos. También un apego inflexible a la experimentación como una estrategia formal de estudio, especialmente a los diseños de investigación de un solo sujeto, como formato de análisis y comprobación. Su reticencia al uso excesivo de las estadísticas y el énfasis en la repetición de medidas controladas y de series históricas de datos como fundamento lógico de inferencia lo han colocado en un marco alternativo real al quehacer psicológico de la conducta en general. Esto constituye la posibilidad de medir y de hacer correlaciones. También podemos sintetizar que la conducta a nivel experimental hace que los fenómenos observados sean medibles, observables y reproductibles. Asimismo, vemos que a través de la conducta y de la investigación experimental se implica lo que es la manipulación controlada de diversas situaciones o las variables con el fin de saber cuál es el efecto que generan sobre la conducta, o sea, saber cómo una variable influye sobre la conducta. Se dice también que el análisis experimental de la conducta aporta la categoría de ciencia a lo que es la psicología, ya que este incorpora los diferentes elementos del método científico. Dentro de lo que es el análisis conductual, se ve que tiene sus orígenes en la combinación de la psicología del aprendizaje con el método experimental como tal. Surge como una alternativa al diagnóstico tradicional que se basa en el modelo psicoanalítico y el informe psiquiátrico de la psicopatología. Vemos entonces cómo el análisis conductual se orienta a la conducta actual y a las variables que la mantienen en el presente. Esto no significa que va a desconocer la historia previa o cómo ha venido evolucionando la conducta objeto de análisis. La aplicación del conjunto de conocimientos psicológicos que se han adquirido a través de los diferentes principios de investigación científica y que pueden ser experimentales, la comprensión y solución de problemas clínicos son también el objeto de estudio del análisis experimental de la conducta, el análisis conductual. El análisis conductual aplicado es el abordaje y corrección por medio de las técnicas específicas de reforzamiento o procedimientos aversivos de conductas no operativas o desadaptativas. Este se desarrolla a partir de la observación de tres cambios fundamentales. El primero es el cambio en el medio, de forma que el objeto o acontecimiento que influye en el organismo, el cual denominamos estímulo. Un cambio en el organismo que también se traduce como en alguna forma de comportamiento que se puede observar, que se puede medir. Este se denomina respuesta o conducta. Y el nuevo cambio en el medio, que sería la forma, objeto o acontecimiento o efecto de la conducta, el cual llamamos o denominamos consecuencia. Allí se genera una triple relación, lo cual es un estímulo previo, una conducta y una consecuencia de la conducta. Esto se denomina una triple relación de contingencia, la cual se considera una piedra angular
en el desarrollo experimental de la conducta y el desarrollo experimental aplicado. El análisis conductual es un abordaje científico para el estudio de la conducta. Asimismo, dentro de las características fundamentales se puede mencionar que es interaccional, ya que su estudio se refiere a las relaciones entre la conducta y el ambiente. Se considera analítico porque busca identificar las relaciones funcionales entre los eventos conductuales y los eventos ambientales. Es pragmático porque consta de la investigación tanto básica como aplicada y se propone como objetivo que la comprensión permita la predicción y el control de los eventos. Es experimental porque trata de demostrar que los eventos son responsables de la ocurrencia o no de la conducta mediante la manipulación de las variables. Dentro de los aportes de la conducta aplicada, vemos que ésta se esfuerza en lo que es el proceso de medición directa, o sea, observar y registrar las respuestas de los sujetos tal y como ocurren, antes, durante y después de los procesos de tratamiento. Allí se desprenden dos tipos de medición, que es la medición directa, que es la que se lleva a cabo según una evaluación del individuo en la situación real, y la medición indirecta, que requiere hacer inferencias respecto a la ejecución de una acción de un individuo. Para poder sistematizar y llevar la medición real de las conductas observadas, hay que recurrir a distintos métodos de registro de conducta. Estos métodos son de observación, de producto, automáticos. Dentro de los registros de observación de conducta se desprenden varios más. Esto sería el método anecdótico, datos de evento, de intervalo y de duración. El manejo conductual se presenta también como todas las opciones que pueden ser, todas las acciones que pueden ser inconscientes, o sea, en la que los maestros, los padres, los especialistas se pueden relacionar para aumentar las probabilidades de que un individuo o un grupo pueda desarrollar conductas operativas que sean socialmente aceptables y que sean productivas para el individuo en sí. Dentro de lo que es también el marco conceptual del abordaje conductual, vemos que también se involucra lo que es el diagnóstico conductual, que requiere que se explique en términos claros, breves, que se explique cuál es el tipo de problema, el tipo de conducta, que se explique si la conducta es fisiológica, patológica, si es socialmente aceptada, rechazada, una serie de características que dan cuenta de lo que es el diagnóstico como tal, y también evaluar allí si existe algún déficit conductual, ineptitudes conductuales, generar también lo que es el planteamiento de los objetivos conductuales, que son las diferentes recomendaciones a las cuales nosotros queremos llegar y que en definitiva buscan lograr que la conducta del individuo termine siendo una conducta operativa, que se desarrolle dentro de lo que es el contexto de la normalidad del individuo, dentro de lo que son las diferentes categorías de análisis de la conducta blanco. La va a explicar ya mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es María Esther Gutiérrez. Continuando con lo que dijo mi compañera Karen Rodríguez, en este momento le voy a hablar sobre el análisis cognitivo-conductual de la conducta blanco. Al hablar de cognitivo nos estamos refiriendo a todos aquellos pensamientos, emociones, percepciones y sensaciones que sentimos como seres humanos. Entonces, al hablar de conductual, son aquellos comportamientos que son consecuencia de todos aquellos pensamientos, sentimientos, emociones y percepciones que sentimos. Entonces, en este momento hablamos de cognitivo-conductual. Son todos aquellos pensamientos, emociones, sensaciones físicas y acciones que nos enseñan cómo todo esto puede tener un efecto en las personas.
Es decir, el análisis cognitivo-conductual nos está ayudando a determinar en el individuo cuáles son esos pensamientos que están determinando dicha conducta, cuáles son aquellas emociones que está implantando y cuáles son todos aquellos comportamientos que son quizás acorde o no acorde dentro de una sociedad. En consecuencia, el análisis cognitivo-conductual de la conducta blanco es importante porque esto nos explica cómo el comportamiento está derivado de las emociones, de las sensaciones, de las percepciones. Para ello es necesario conocer cuál es el comportamiento problemático, en qué situación sucede y cuál es la frecuencia que tiene dicho comportamiento. Cuando nosotros determinamos todo esto, podemos llegar a una breve conclusión y por ende podemos llegar a un tratamiento. Es por eso que después que se analizan los antecedentes, las consecuencias, la historia general del aprendizaje, condiciones biológicas y su entorno social, finalmente se elabora un proceso terapéutico para el paciente. Porque recordemos que dentro de una evaluación conductual, que es lo que vamos a hablar en el otro tema, se tiene que investigar cuál es el antecedente que tiene la persona, qué trajo consigo ese problema, cuáles son las emociones, qué comportamiento tiene para que se lleve a cabo dicho problema y por último, por supuesto, cuál es la historia general de él, desde su niñez, su adolescencia, hasta llegar a lo que es su entorno social, laboral, familiar y hasta de amistades. Entonces, de allí vamos a tomar un breve análisis para determinar cuál va a ser el proceso terapéutico que va a llevar dicha persona. En este sentido, para cambiar estos comportamientos problemáticos, se debe aumentar unos y disminuir otros, creando nuevos comportamientos que ayuden a relativizar o mejorar el comportamiento que ya tenía. Es necesario buscar siempre el objetivo de que la persona adapte eficazmente sus comportamientos a su entorno. Es decir, nosotros no podemos evaluar a una sola persona y que cuando ésta salga a su entorno social se vuelva o se convierta en la persona que era anteriormente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Llevar un proceso terapéutico donde la persona cambie su problemática individual y grupalmente. Por acá tenemos un ejemplo de análisis cognitivo-conductual de la conducta blanco que ejemplifica: consultante varón de 21 años de edad, físicamente de apariencia sana, nivel intelectual promedio alto, orientado en tiempo, persona y espacio, con sus habilidades de atención, memoria y concentración conservada. Posee un lenguaje expresivo, coherente, claro y adecuado a su presentación personal. Vestido y calzado de acuerdo al lugar de edad y sexo. Él manifiesta dificultad y temor al rechazo de comunicarle sus problemas familiares y círculo cercano que es homosexual. El consultante comunica que ha sido un joven retraído desde la niñez, refiriendo a accionar ante los parámetros morales, culturales y religiosos, a la cual fue educado por sus padres. Asimismo, le han inculcado un estilo de educación basado en el catolicismo y la práctica de esta religión. En la infancia y principio de la adolescencia seguía dichas doctrinas, hasta que poco a poco fue obteniendo información científica, retirándose completamente de la práctica de la religión, aunque no de la fe, por lo cual siente una profunda angustia de manifestar que su preferencia sexual a su familia y entorno social. En este momento nosotros nos estamos dando cuenta que se presenta un joven que es retraído desde la niñez. ¿Por qué? Debido a que quizás sus padres eran un poco rígidos con él, no expresaba mucho lo que son las emociones, los sentimientos, entonces se volvió retraído. ¿Qué pasa con él? Que se encuentra una persona que tiene miedo a expresarle a la sociedad, a su mundo y por supuesto a sus familiares que es homosexual. Entonces, ¿qué se debe hacer con él? Primero, identificar dónde están los pensamientos y esas emociones dentro de un análisis cognitivo-conductual que lo están haciendo que se retraiga y no exprese que es homosexual. Para ello podemos ver dentro de un análisis cognitivo-conductual que es una persona retraída, siente temor, rechazo. Entonces, al hablar de cognitivo, ¿qué nos estamos refiriendo? Que son aquellos pensamientos, él está teniendo pensamientos que la gente lo va a rechazar, tiene temor, le da una emoción de temor. Entonces, ¿qué es lo que lo lleva? ¿Cuál es la conducta que lo lleva a esta persona?
que sea una persona retraída. Entonces, ¿qué se debe evaluar? ¿Cuál va a ser el proceso terapéutico de dicha persona para que pueda llevar un proceso tanto individual como grupal para que esto pueda cambiar y él pueda aprender a expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones? En otro punto tenemos lo que es la evaluación conductual, que se define como un proceso continuo de obtención de información que permite tomar decisiones sobre la producción de un cambio de conducta y la evaluación de ese cambio. A esto nos referimos que la evaluación conductual va a definir cuáles son los procesos de información que tiene cada persona, cuáles son los niveles cognitivos, cuáles son las conductas, cuáles son los procesos que lleva a cabo, cómo se encuentra la persona físicamente y emocionalmente. Para ello se lleva a cabo con el fin de establecer una estrategia precisa y eficaz para ayudar al cliente a modificar su ambiente en forma que le permita comportarse de manera más efectiva. Para ello tenemos unos recursos que son aquellos procesos cognitivos. Estos procesos cognitivos son los recursos individuales que posee cada persona, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las percepciones, las sensaciones. Esto nos va a traer consigo quizás salud, bienestar, eficacia y productividad, dependiendo de cuáles sean dichos pensamientos y emociones. Y por supuesto, un soporte social. ¿Cuál es ese soporte social? Vamos a tener unas demandas del entorno social. Quizás el comportamiento, cómo debe ser el comportamiento, las normas por las cuales uno debe regirse, cuáles son los procesos que uno debe llevar a cabo dentro de una sociedad, y esto va a determinar si la persona está feliz o no está feliz con las normas que debe cumplir. Otro punto importante a identificar dentro de la evaluación conductual es cuál es la frecuencia, intensidad y duración que tiene la conducta. Es decir, esto lo vamos a hablar un poco más adelante, pero es importante saber que de acuerdo a la frecuencia, la intensidad o la duración, vamos a saber si es un exceso conductual, un déficit conductual o quizás es una ineptitud conductual. Entonces, para ello es importante determinar dentro de la evaluación cuál es la frecuencia que tiene dicha conducta y qué condiciones favorecen su aparición y su mantenimiento. Y por último punto a identificar dentro de la evaluación conductual es ¿cuáles son los mejores procedimientos terapéuticos que se pueden producir el cambio deseado? Es decir, cuando ya nosotros hacemos la evaluación conductual, debemos determinar cuál es el comportamiento que se debe tratar a la persona y cuál es el mejor proceso terapéutico con el que la persona pueda mejorar o cambiar. Otro punto importante son los planteamientos de los objetivos conductuales. Esto se refiere a la meta que se desea lograr con la aplicación del programa de modificación de la conducta. Es decir, ¿qué es lo que se desea lograr con un planteamiento de los objetivos conductuales? Extinguir, instaurar, mantener, incrementar o simplemente disminuir una conducta. Para ello se plantean unos objetivos según el diagnóstico de la evaluación que se ha hecho anteriormente. Por ejemplo, los objetivos según el diagnóstico de excesos conductuales. Nos referimos a excesos conductuales como las manifestaciones excesivas de una conducta específica. Por ejemplo, vemos un niño que a la hora de comer está acostumbrado a que cuando come tira la comida. Entonces, ¿qué se desea hacer con esta conducta? Simplemente extinguir la conducta no operativa. Esto se debe porque se debe hacer un cambio de que las comidas son importantes, no se deben tirar al piso, simplemente lo que se sirve hay que comerlo o simplemente dejarlo y no botarlo. Otro importante es eliminar la conducta no operativa. Una conducta operativa podría ser cuando un niño llora cada vez que tiene que ir a la cama. Entonces, ¿qué se desea hacer con esta conducta? Simplemente eliminarla. Cuando hablamos de conductas no operativas, se debe tener en cuenta de que cuando son no operativas siempre debe haber un tratamiento operativo. Por ejemplo, reducir la conducta no operativa, pues cuando una persona está acostumbrada a ver televisión comiendo golosinas, comiendo exceso de comida, y no son horas de comida ni desayuno, ni almuerzo, ni cena, sino que simplemente tiene que ver televisión comiendo algo. Entonces, cuando hablamos de reducir esa conducta no operativa, debemos tener en cuenta que la persona se debe hacer un tratamiento, que la persona vea televisión y ya no esté utilizando las golosinas para ver televisión o simplemente las esté disminuyendo. Objetivos según el diagnóstico déficit conductual. Cuando hablamos de déficit conductual es la poca o ausencia de manifestación o cantidad en la que se presenta una conducta específica. Esto se refiere
a que hay una déficit conductual, hay una disminución conductual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Instaurar la conducta operativa. ¿Cómo hacemos que se instaure esa conducta operativa? Observamos que hay una niña que es retraída, que no habla con sus amigos en el colegio, que no conversa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Instaurar, poner procesos terapéuticos que incluyan a la niña dentro de sus amistades. Tenemos otro que es incrementar la conducta operativa. Quizás hay una pareja que no es responsable con las citas. Por ejemplo, vemos quizás que el esposo cita a la mujer y nunca llega a la cita, o hay aniversarios, tampoco los cumple. Entonces, ¿qué es incrementar? Tratar de que el esposo comience a interesarse por todas esas conductas, por todas esas citas, que comience a asistir, de manera de que pueda haber un incremento de esa conducta operativa. Y en último punto tenemos lo que es planteamiento de los objetivos conductuales de ineptitudes conductuales. ¿Cuáles son los objetivos según el diagnóstico? Hablamos de ineptitudes conductuales, es toda manifestación de conducta que, siendo fisiológicamente, médicamente aceptada, se exhibe en un lugar inapropiado. A esto nos referimos con inapropiado, por ejemplo, a la persona que orina en la calle, a la persona que está reunida y eructa delante de sus amigos de manera ruidosa. Entonces, ¿qué queremos con esto? Lograr un patrón de comportamiento adecuado del individuo según la norma sociocultural. ¿Qué debemos hacer con estas dos personas? Pues tratar de incorporarle un proceso terapéutico que pueda cambiar o pueda hacer que la persona deje de orinar en la calle o no eructar ruidosamente delante de sus amigos. En definitiva, el aprender a identificar los términos que habitualmente se utilizan en conductas será más fácil establecer cuáles son los parámetros de conducta y si estos se pueden disminuir, fortalecer o simplemente eliminar. Puesto que muchas veces se desea modificar una conducta blanco, pero no se sabe identificar cuáles son los rasgos que caracterizan a dicho comportamiento y por ende cuáles son los factores que influyen en el individuo para que se cree dicho comportamiento. Para ello se llega a la siguiente conclusión. 1. Las técnicas deben estar argumentadas siempre por expertos en el área. No podemos utilizar técnicas que no han sido evaluadas por expertos, y no podemos estar adivinando cuando se trata de personas que se desea cambiar una conducta blanco. 2. Las conductas no operativas deben estar siempre sustituidas por conductas operativas. Era lo que mencionaba en el transcurso del tema. 3. Todas las conductas blancos pueden identificarse y modificarse. 4. Los estímulos precedentes aumentan la posibilidad de que la conducta en cuestión ocurra. 5. Los estímulos consecuentes ocurren por medio de la conducta que se ha emitido. 6. El análisis cognitivo-conductual muestra que los pensamientos, sentimientos y emociones pueden detonar dicho comportamiento en una persona. 7. La evaluación conductual obtiene información para determinar un cambio de conducta o una disminución. Y por último, 8. El planteamiento de los objetivos es la meta a la que se quiere llegar con dicha modificación de la conducta. Gracias.